Buenas compañeros del curso de electrónica de potencia. En el siguiente ejercicio vamos a ver el diseño del circuito número 3 para el componente práctico. En él vemos un MOSFET, el IRF-Z44N, con un arreglo para simular básicamente el mismo principio de funcionamiento de un SCR, el cual permite la conducción de corriente del terminal D hasta el S, cuando en el terminal G, en la gate, tenemos un nivel de corriente específico. En este ejercicio vamos a usar dos fuentes de corriente directa, una 12 voltios, una 25, y unos arreglos, unos divisores de voltaje para modificar el voltaje que va a tener el MOSFET y la corriente que va a tener la entrada. Hablando del divisor número 1, pues tenemos unas resistencias de protección y tenemos aquí un voltímetro entre los terminales G y S. Tenemos el ajuste de las resistencias necesarias para generar el cambio en el voltaje que se produce a la entrada. Recordemos que pues el voltaje lleva asociado una componente de corriente, así que la práctica pues se basa básicamente en establecer cuál es el nivel de voltaje suficiente para activar la conducción entre los pines D y S. De igual forma, por el lado de la fuente de 25 voltios tenemos unos ajustes para controlar el voltaje que va a estar presente entre los terminales D y S cuando el diodo no está, cuando el MOSFET no está haciendo una conducción debido a ausencia de la corriente. Veremos que si corremos el programa y se modifica el voltaje de RB3, el nivel de RB3, se varía el voltaje que va a estar presente en este sector. También tenemos un amperímetro que nos va a identificar cuando hay un paso de corriente entre D y S, producto de la activación en la gate. Entonces tenemos dos resistencias, una para ajuste de alto nivel, quiere decir cambios rápidos, y una resistencia un poco más baja para ajustes más finos de decimales. Acá pues ya vienen siendo ajustes de mayor número de decimales también. Entonces, como podemos ver, tenemos el circuito en funcionamiento y con la resistencia fina podemos hacer uso para identificar cuándo es el mejor momento para la activación de la gate y la conmutación del MOSFET. En este caso estamos viendo que se produce alrededor de los 3.6 67 voltios, 65 voltios más o menos, y ese nivel de voltaje con la componente de corriente que lleva asociada activa o hace la conmutación para que el MOSFET esté conduciendo entre los pines D y S con un valor de corriente de 28 miliamperios. Cabe resaltar que por más que se aumenten los voltajes de la fuente, no va a haber variación en el modo en cómo opera el MOSFET. Solamente esto se encarga, digamos, o la única variación que podríamos ver en el aumento del voltaje de la fuente de disminución es el nivel de corriente que se va a encontrar acá en el amperímetro a la entrada del MOSFET. Vamos a comprobarlo. 3.66, igual que el anterior voltaje. Entonces, mediante este ejercicio podemos ver cómo es el comportamiento de un MOSFET para corriente directa.